información, esta es la W. Ayer en Sigue la W se reveló una información que sigue retumbando y es nuestro tema del día. Ley de Garantías es. ¿Qué descubrieron nuestros compañeros de Sigue la W al mediodía, Juan Pablo? Pues Julio, que a través de un artículo que está incluido en la ley de presupuestos, se estaría señalando o determinando una reforma a la ley de garantías electorales. En la ponencia del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2022 se radica un artículo a través del cual se determina la suspensión de la aplicación de la ley de garantías electorales, permitiendo así la contratación pública. Puntualmente, se plantea suspender la aplicación del artículo 38 de la referida ley, que establece que durante los meses previos a las elecciones, pues no se pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Lo que se reveló en Sigue la W es que a través de este artículo, un articulito nomás de la ley de presupuesto, se suspende ese que es uno de los elementos claves de la ley de garantías electorales, porque recordemos que esta ley se creó cuando existía la posibilidad de reelección presidencial en Colombia, para evitar que los recursos públicos fueran desviados o utilizados para hacer campaña electoral, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La justificación que se ha dado por parte del gobierno nacional es que se necesita levantar esta ley de garantías para poder garantizar el flujo de recursos hacia las regiones que permita la reactivación económica en tiempos de pandemia. Sin embargo, lo uno terminaría chocando con lo otro, y es flujo de recursos no podría significar también un flujo de dineros para mover intereses electorales en el país. La última palabra la tiene el Congreso de la República, pero sí es una novedad que desde el gobierno nacional se esté impulsando tumbar una ley que lo que busca en principio es darle a todos los partidos, pequeños, grandes, de oposición o de gobierno, unas garantías mínimas para que no haya desequilibrio a la hora de invitar a los colombianos a las urnas en un periodo electoral. Félix, flujo de recursos es mermelada. Mermelada en pote grande. Y que esto dependa del Congreso anticipa perfectamente que no tendrá ningún inconveniente el trámite. Sí. Allá a todos les fascina, es que esa palabra, Félix, es buena, ¿no? Flujo de recursos. No, imagínese eso, lo que es un regalo del cielo para el Congreso en vísperas de elecciones y unas elecciones que se muestran tan difíciles en lo que viene. Pues bien, entonces como ese parece el destino, hagamos un poco de archivo y miremos qué decían varios dirigentes del Centro Democrático en su momento, cuando en el 2015 se propuso acabar con la ley de garantías. Y empecemos por el presidente de la República. El presidente de la República decía el 28 de marzo del 2015 lo siguiente: quieren acabar la ley de garantías para que la mermelada se irrigue de cara a las elecciones regionales. Sería la reforma antigarantías. Iván Duque también en un trino fuerte en el mismo marzo de 2015. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Una de ellas, eliminar la ley de garantías. El país está indignado con esta propuesta politiquera. Seguimos aquí, la ahora embajadora Alicia Arango. Acabar la ley de garantías me tiene muda, con signo de exclamación, dice. ¿Hasta dónde va a llegar este gobierno? Que como ya no hay reelección, nada que ver, pero nada, excusas. Y ahora quiero que usted escuche al expresidente Álvaro Uribe y máximo dirigente del Centro Democrático hablando de lo que pensaba él de la propuesta del entonces presidente Juan Manuel Santos de acabar con la ley de garantías. Escúchelo. Me acaba de preguntar un periodista cuál es mi opinión que el presidente Santos ha propuesto derogar la ley de garantías. Esas son las trampas de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas. Así es, doctor. Esas son las trampas
de los malos perdedores para asegurar victorias tramposas. ¡Van de salida! Me acaba de preguntar un... Ahí está. Van de salida, dice por último el participante en la manifestación, pero lo dice clarísimo. Esas son las trampas de los malos perdedores para garantizar elecciones fraudulentas. Las palabras son de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y máximo dirigente del Centro Democrático. Jefe político de nuestro invitado, que es el ponente, Félix. Senador Ciro Ramírez, ponente de la iniciativa, militante del Centro Democrático. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Saludos a los oyentes y a todos en la W. Senador, en este oficio uno creería haberlo visto todo, escuchado todo, repetir que la política es dinámica, escuchar contradicciones como las que acabamos de registrar, los micos en las leyes, la poca intención de modificación de conducta del Congreso, de los congresistas, el archivar la posibilidad de disminuir su receso, la inútil discusión de tener un Congreso más pequeño, más efectivo, menos costoso, que se bajaran ustedes voluntariamente el sueldo. Pero lo que acabamos de oír sí ya es la cereza que le faltaba al postre. Senador, le hago una pregunta con todo respeto. ¿De verdad, a ustedes no les da pena? Aló. Le pregunto, senador, ¿a ustedes no les da pena? Julio, yo pienso que lo que usted ha dicho sobre la reducción del salario, eso ha sido una propuesta que hemos venido repitiendo desde 2013. La reducción del Congreso, de la misma manera hemos radicado más de 4 actos legislativos. Sobre la reducción de el receso legislativo, me parece que ha sido un proyecto que hemos acompañado y que hemos votado. Senador, es que no vamos a perder el tiempo con el inventario de las buenas intenciones. Le pregunto concretamente, ¿a usted no le da pena proponer que se acabe la ley de garantías en pleno proceso electoral? Julio, no la estoy proponiendo yo, la están proponiendo más de 50 congresistas que hacen parte de las comisiones económicas de todos los partidos. Yo soy el ponente del presupuesto, de esa proposición. Senador, es que yo no estoy hablando con los 50 senadores, estoy hablando con usted. ¿A usted no le da pena apoyar la eliminación de la ley de garantías? ¿Por qué estoy acompañando esta proposición? Y quiero aclarar, Julio, primero, no se elimina la ley de garantías, la prohibición de contratación directa sigue, la prohibición de creación de planta de personal sigue. Lo que se ha debatido y se ha discutido en las comisiones económicas, incluso desde la ley de inversión social, incluso desde hace más de 6 años, es que en el caso de los alcaldes de gobierno y de oposición, gobernadores de gobierno y de oposición, hay un problema. Primero, ellos arrancaron estas administraciones en pandemia y este año, cuando ellos van a empezar a trabajar en sus proyectos que tienen en sus municipios, en sus departamentos, empieza la ley de garantías. Entonces mucha gente dice, hombre, pues es que van a comprar conciencias con los proyectos que puedan firmar con el gobierno nacional o con el gobernador de turno del departamento X. Lo pueden hacer antes de noviembre, si es el caso. Y yo lo que digo, Julio, es que en este momento muchos alcaldes han venido solicitando esa moción, es donde se va a cerrar precisamente esa puerta de que puedan empezar a trabajar, porque llevan un año en pandemia donde no se ha podido hacer nada, y este año cuando van a arrancar los proyectos de desarrollo de sus municipios o los gobernadores de sus departamentos, se les va a cerrar la puerta. Y cuando se abriría la posibilidad de poder seguir trabajando para firmar proyectos o sacar adelante proyectos para sus municipios y sus departamentos, el próximo año a finales de junio, y el presidente se va el 7 de agosto. Entonces les toca esperar el siguiente gobierno, y con el siguiente gobierno no se puede, porque tienen que esperar la aprobación del nuevo plan de desarrollo, y los alcaldes se fueron. Entonces muchos alcaldes dicen, hombre, entonces ¿para qué
¿Para qué vamos a trabajar por nuestras comunidades si estamos arrancando nuestra administración un año de pandemia donde no se hizo absolutamente nada? Pues porque el Estado estaba enfocado y concentrado en el sistema de salud pública, vacunas, etcétera. Y este año donde vamos a empezar, porque ni siquiera se ha podido sacar adelante proyectos en territorios y nos cierran la puerta con la posibilidad de firmar convenios interadministrativos o administrativos, y tendríamos que empezar a mirar en julio del próximo año, y el 7 de agosto se va el presidente, y el nuevo presidente que llega nos va a responder: esperen que yo apruebe mi plan de desarrollo, y entonces ya nos fuimos nosotros y no hicimos absolutamente nada en nuestros municipios. Ha sido el debate y ha sido el tema de discusión en las comisiones económicas, Julio. Sí, senador Ciro, ya escuchábamos que en el año 2015 el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que eliminar la ley de garantías era una trampa de los malos perdedores para asegurar victorias fraudulentas. ¿Por qué entonces ese revés tan drástico y justamente en el gobierno de Iván Duque? Como les comentaba, en el año 2015 estábamos a puertas de las elecciones regionales y eso también ha sido discutido en las comisiones económicas. Yo pienso que un gobierno o un candidato presidencial, por más proyectos o convenios interadministrativos o por más lo que sea, no tiene ninguna incidencia en la posibilidad de llegar a la presidencia. Creo que una presidencia es mucho más allá que unas maquinarias políticas o estructuras políticas. Creo que una campaña presidencial tiene mucho más que ver con eso, y creemos nosotros que en este momento, dadas las coyunturas sociales y económicas que está viviendo el país, como la pandemia y lo que dicen más de 1,000 alcaldes todos los días, creo que es la posibilidad para que puedan adelantar convenios interadministrativos. Y repito, sigue la prohibición de contratación directa y sigue la prohibición de creación de nueva planta de personal. Sí. Eso sigue. Aquí solamente estamos dedicando la posibilidad de convenios interadministrativos. Señor. Pero eso no cambia lo que dice el expresidente. Esas son las trampas de los malos perdedores. Y sigo acá mirando el archivo. Como decíamos, Alicia Arango: acabar la ley de garantías me tiene muda. ¿Hasta dónde va a llegar este gobierno? Pero vamos con el presidente Iván Duque. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Una de ellas, eliminar la ley de garantías. El país está indignado con esta propuesta politiquera. Yo le quisiera preguntar, ¿usted qué decía entonces de acabar con la ley de garantías? Nosotros estábamos en contra de la ley de garantías para todo lo que yo les estoy diciendo: creación de nueva planta de personal, la contratación directa. Ahora, es que ley de garantías es ley de garantías es ley de garantías. O sea, uno no puede coger por pedacitos. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted hay que buscar el archivo para saber lo que usted decía entonces? No. ¿A qué le estoy diciendo? Nos oponíamos en las elecciones regionales diferentes a estas. Y segundo, hay una coyuntura especial, Félix. Primero, estamos saliendo de una pandemia. Segundo, en este gobierno se implementaron los pliegos tipo para todo tipo de contratación. Primero, infraestructura vial. Segundo, agua potable y saneamiento básico. Y en los próximos 15 días operará los pliegos tipos para todo tipo de contratación, de tipos deportivos, culturales y demás. Sí. Se acaban los pliegos sastre, se acaba. Acabamos de salir, senador, de centros poblados, ¿no? Acabamos de salir del escándalo de centros poblados, donde hay una plata perdida todavía. Pero Félix, donde hay una plata perdida. Estoy de acuerdo con todo usted. Esto lo Estoy de acuerdo con usted. Vamos para un proceso electoral muy complicado. Vamos para un proceso electoral muy complicado, con un ambiente muy turbulento. ¿No le parece que esto es agregarle incertidumbre a todo ese proceso electoral tan difícil que se avecina? No creo, Félix. Yo pienso que la ley de garantías tampoco es el antídoto para evitar la corrupción. Yo pienso que si es por comprar conciencias y comprar votos, el que compra votos y compra conciencias lo hace en noviembre. Y el que roba plata lo hace con ley de garantías, con convenios interadministrativos o sin convenios interadministrativos. Entonces, digamos que la ley de garantías que vaya a solucionar la corrupción, eso yo creo, aquí en mi opinión personal, no la va a solucionar. El que roba con ley y sin ley de garantías. Y el que compra votos las compra con ley de garantías y sin ley de garantías. Y por eso creo yo que con los pliegos tipo que este gobierno ha adoptado en todo tipo de contratación, más el problema que llevamos de la pandemia, y que en este año, hasta ahora los alcaldes están haciendo algo,
se les va a borrar de tajo con la posibilidad de no firmar convenios interadministrativos. Y repito, no es la ley de garantías, solamente una parte de la ley de garantías, porque sigue la prohibición de contratación directa, sigue la prohibición de plantas de personal. Esas prohibiciones siguen. O sea, que la ley de garantías sigue. Senador, yo celebro que esas prohibiciones siguen, pero le voy a leer una declaración hecha por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hace una semana, 14 de septiembre. 14 de septiembre, escúcheme, senador. Los convenios interadministrativos son procesos que usan las entidades para evitar la contratación y beneficiar a únicos proponentes. En este momento preelectoral, óigame bien, senador, esto lo dice el fiscal, se están viendo grandes movimientos de contratación para favorecer campañas políticas. Y señaló que utilizando mecanismos como los convenios interadministrativos, no se están pasando por los filtros y de la contratación pública. ¿Usted sigue defendiendo a los convenios interadministrativos cuando el mismo fiscal general de la Nación hace una semana dijo que se están utilizando para beneficiar a únicos proponentes? ¿Usted no está en este caso defendiendo precisamente uno de los canales que están utilizando y que históricamente se han utilizado por parte de los gobiernos para garantizar una contratación poco transparente y direccionada, senador? No, Juan Pablo, estoy completamente de acuerdo con el fiscal, completamente de acuerdo. Entonces le están dando luz verde a este horror. No. Sí. No, porque sí, congresista, lo que por favor. Limitar, Juan Pablo, lo que queremos limitar es que se firmen los convenios interadministrativos, ejemplo. No, le están dando luz verde a eso, congresista. ¿Le leo el artículo? No, le estoy explicando. No estoy sugiriendo que de ninguna manera, se va la posibilidad de una licitación pública. De ninguna manera. Ni tampoco se hagan convenios con entidades diferentes a las públicas donde se realice una licitación pública, y que nunca, en ninguna manera, se vaya a evadir los pliegos tipo que ha implementado en estos momentos todo tipo de contratación Colombia Compra Eficiente. Pero entonces, ¿el fiscal miente? ¿Los convenios interadministrativos que se reactivan a través de este artículo no son los procesos que se usan para beneficiar a únicos proponentes? No, porque con los pliegos tipo, Juan Pablo, lo que ha pasado es precisamente lo contrario, que haya únicos proponentes. En los casos de pliegos tipo de infraestructura vial, por ejemplo, en cada presentación se están presentando más de 80 a 100 proponentes. Creo que pero no estamos hablando de pliegos tipo, senador. Estamos hablando de convenios interadministrativos que se pueden entregar a dedo, y usted lo sabe, senador. No. Yo no apoyo eso y de ninguna manera vamos a permitirlo. Pero es lo que están haciendo. Que ha hecho la Fiscalía. No, es que el que haga eso se va para la cárcel, porque si está haciendo eso, pues está fácilmente demostrable que está incurriendo en un delito. Ahí está, lo ha dicho el fiscal, no solo el fiscal, Juan Pablo, lo ha dicho la Contraloría, lo ha dicho la Procuraduría. Sí, senador, vea, hace 4 años cuando el presidente Iván Duque, entonces senador, y el Centro Democrático se oponían a esa excepción a la ley de garantías y decían que era una mermelada en la época electoral, el gobierno Santos explicó que esa excepción era solo para implementación del acuerdo de paz, es decir, que solo cobijaba a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia de Reincorporación y Normalización, a la Unidad Nacional de Protección, etcétera. Sin embargo, ustedes se oponían, ahora lo apoyan. Es decir, que se oponían porque se trataba del proceso de paz. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha, senador? Senador. ¿Senador? Mientras que recuperamos la flamante llamada telefónica, usted, Juan Pablo, ¿por qué no lee, si lo tiene a la mano, lo que está en la propuesta? Por supuesto, Julio. Le leo entonces el párrafo que aparece en la propuesta, que es que está en este momento en consideración del Congreso de la República y que pues tendrá que ser discutido por las comisiones económicas y luego plenaria. Dice lo siguiente este artículo: a partir de la publicación de la presente ley,
suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Juan Pablo, recuperamos la comunicación con el senador Ciro Ramírez y yo le estaba preguntando, tal vez no escuchó la pregunta, senador, en su momento cuando el Centro Democrático y el hoy presidente Iván Duque se opusieron a esta excepción de la Ley de Garantías, el gobierno Santos explicó que esa excepción era simplemente para temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz. ¿Por qué se oponían en ese momento? ¿Porque se trataba del acuerdo de paz al que ustedes han prometido hacer trizas o por qué? Primero que todo, estábamos en un momento en que estábamos en las elecciones regionales, donde ya teníamos un gobierno que había comenzado en el 2010, estábamos hablando del 2005, llevábamos 5 años de gobierno con el mismo presidente, expresidente Juan Manuel Santos, condiciones completamente diferentes. Primero, los alcaldes en el primer año de su administración tuvieron una pandemia. Segundo, en este año 2021, cuando van a empezar el ejercicio de su administración, de sacar adelante proyectos para sus departamentos y municipios, se cierra la posibilidad por la imposibilidad de firmar convenios interadministrativos. Segundo, ya se han implementado los pliegos tipo en todo tipo de contratación, que además limita que se fereen los contratos. Segundo, que haya únicos proponentes y, como Juan Pablo lo ha dicho, ese llamado de atención de la Fiscalía o que ha hecho también la Contraloría y la Procuraduría, vale la pena para que también se limite la posibilidad a que se haga ese tipo de jugaditas y limitemos y cerremos esa posibilidad para que de ninguna manera se vaya a evadir la contratación pública bajo la ley 80, eso quiere decir con una licitación pública. Senador. Y la prohibición sigue para contratación de personal y contratación directa. Senador, pero es que no me está respondiendo la pregunta. Y usted menciona que en ese momento estábamos en elecciones regionales, pero ahora vamos para unas elecciones del Congreso y de la Presidencia. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Como te dije, primero, las condiciones que han tenido los alcaldes en estos momentos que acaban de arrancar su administración y no han tenido la posibilidad de hacer absolutamente nada en sus municipios. Segundo, en el 2015 llevábamos con un gobierno que llevaba 5 años. Entonces, habría podido implementar muchos proyectos de su desarrollo. Este gobierno no ha tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora es donde se está implementando y ejecutando muchos programas y políticas que se formularon desde el plan de desarrollo. Y tercero, hoy tenemos pliegos tipo en casi todos los tipos de contratación, porque ya en 15 días empezó a operar lo último que faltaba, que era todo tipo de contratación deportiva, cultural y algunas más que faltaban. ¿Usted cree que a través de estos convenios interadministrativos o los contratos que se puedan firmar, si se da luz verde a esta peluqueada a la ley de garantías, senador, los gobiernos locales, gobernadores, alcaldes, no van a terminar beneficiando las campañas de sus congresistas? Por ejemplo, usted en el departamento de Boyacá, ¿usted no podría entonces estar recibiendo algunos apoyos de un gobernador o un alcalde que diga, esto también lo logramos gracias a la gestión del senador Ciro Ramírez? Es que estamos en elecciones, senador, y un contratico representa puestos, porque un puente contrata gente, implica contratar obreros, implica contratar materiales, lo mismo una carretera, lo mismo una escuela. Y eso en un escenario político puede servir muchísimo, sobre todo para la elección de Congreso, representantes a la Cámara o senadores, como usted. Juan Pablo tiene toda la razón, pero también lo puede hacer el gobernador Caicedo de Magdalena, la alcaldía de Bogotá, Claudia López, la alcaldía de Cali, el doctor Ospina. Y si es el caso de que de pronto van a decir, hombre, este tipo llevó tal cosa al municipio X o al departamento Y, pues creo que igual se va a poder hacerlo, Juan Pablo, es que si es el caso que quiera comprar votos así, porque lo digo. No, pero es que usted está confesando, está confesando la perversidad de la estrategia. Es el clásico, mano lava mano. Como todo el grupito nos vamos a beneficiar, no hay problema. Pero, senador, piense el que no está en el grupo.
Piense en ese Julio. joven que fue usted ingresando a la política sin conocer a nadie, sin tener a nadie. Ese no está en el club. Julio, pero como termino de no, pero explicarle. como el gobernador Caicedo lo puede hacer No. Claudia López, todo el Centro Democrático, todo el No. Partido Conservador, No. todo el Partido Liberal lo podemos hacer. Óigame, Julio, termino es la que es un explicación. descaro. Julio, termino la explicación. Si eso lo prohibiera la ley de garantías, entonces no se podría firmar ningún tipo de proyecto nunca. ¿Me explico? Antes del 13 de noviembre se pueden firmar convenios administrativos, etcétera, ¿correcto? Si ese fuera el caso, el que se dedique a hacer la política pequeña y que el proyectico y entonces voten por mí y que los puestos y la cosa, pues hoy se puede hacer si es el caso que lo vaya a hacer así. ¿Por qué? Porque antes del 13 de noviembre se pueden firmar convenios administrativos hoy. ¿Por qué? Porque antes del 13 de noviembre... Pero, senador, se puede hacer. ¿usted dónde cree que está viviendo? ¿En Narnia? Si esto es lo que ha pasado toda la vida, precisamente, y eso es lo que trata de evitar la ley de garantías. Le voy a leer a Juan Lozano, que también ha escrito sobre este tema, lo escribió en El Tiempo, y lo resume así. Eso, apoyen la robadera, deroguen la ley de garantías, faciliten la contratación politiquera para meterle mano a las elecciones. ¿Eso es lo que quieren hacer? Pero Félix, si el que quiere comprar votos, el que quiere hacer la política así, hoy la hace con ley de garantías. Hoy la hace con ley de garantías. Claro, y el que roba va a robar sin que haya ley contra el robo. Por eso, Exacto, pero por exactamente. favor, pero claro, es que las leyes son para eso no evita a los ladrones. Pero entonces, ¿qué? ¿Levantamos las leyes contra el robo porque de todas maneras van a robar? No, por favor. Es que, Félix, esa ley no evita el robo, es lo que yo quiero decirles. Esa ley no evita la política que dice Julio, esa ley no la evita. Esa es lo que yo Una les ley quiero evita el decir. delito. Porque No, se sigue no, robando, se sigue no, matando, la pero ley se dice que evita no se el puede robo. robar y no se puede matar. No, Lo que la hay ley es evita unos el robo, controles Félix, para está en evitar el que Código eso sea Penal. descarado. No, Félix, el que con ley de garantías la gente roba. Y la gente, eso, lo que prohibir el robo es el Código Penal. Y todo el peso de la ley. Y toda la denuncia de la ciudadanía, la veeduría ciudadana. El que haga la política así, que responda ante los colombianos. Pero es que la ley de garantías no es para eso. Para eso está el Código Penal. Juan Pablo, yo escucho a un congresista joven que estoy seguro tiene la mejor intención de hacer carrera, de hacer bien su trabajo, pero volvemos a lo mismo. Ya muy jóvenes quedan permeados por toda esa maquinaria histórica del país que no ha hecho sino acabar con la imagen del Congreso y precisamente frustrar los sueños de muchos jóvenes que podrían estar pensando por qué no ser congresista. Después de esta conversación, ¿quién va a querer ser congresista si no está en la rosca, si no hace parte del grupo? Por favor, léale al senador al azar, escoja al azar, comentarios que hay en el numeral Ley de Garantías es. Léale los buenos y los regulares, pero busque uno bueno. Bueno, Busque uno bueno. A ver, voy a ir leyendo rápidamente algunos. Escribe @Gabriel2004. Eliminar la numeral ley de garantías es un atentado a la democracia y una jugadita enredada de los ponentes del proyecto. Escribe @AGM45X. Numeral ley de garantías es la talanquera para evitar la robadera descarada. Escribe con este numeral ley de garantías es @que0176. Ley de garantías es los corruptos tiemblan al ver que la gente ya no les come entero. Las pocas garantías que se tienen para unas elecciones medianamente limpias las quieren derogar. Quieren legalizar la robadera. Escribe sin miedo es, numeral ley de garantías es, qué desgracia la intervención de este senador, anticipando el robo de las elecciones del año 2022. Escribe Rosange 56, ley de garantías es buena si se cumple. Y un comentario más, escribe con este hashtag, @Susan19, el ponente de tumbar la ley de garantías ni siquiera se cree sus propios argumentos falaces. Defiende lo indefendible. Numeral ley de garantías es. Una última inquietud. Usted me dijo en la primera respuesta que esta propuesta no era suya,
que usted le correspondió hacer la ponencia y que usted está de acuerdo, pero que además lo acompañan 50 congresistas. ¿De qué partido son? Sí. No sé, Julio, ahorita en ese momento sé que son la mayoría. Le puedo decir que son la mayoría. Pero no puedo decir en ese momento qué partidos son los que acompañan, porque al interior de partidos, creo yo, no sé, hasta ahora estamos empezando a discutir. Hoy se va a votar y hoy es la verdadera discusión, porque hoy se vota el texto de primer debate, Julio, en las comisiones económicas conjuntas. Entonces, hoy yo creo que sabríamos cómo se vota el proyecto de ley. Camila, con K, ¿quiénes son? Julio, son varios. Está el Centro Democrático, está Cambio Radical, también hay congresistas del Partido Liberal que lo apoyan, del Partido de la U, del MIRA, de Colombia Justa Libres y por supuesto la oposición si no está de acuerdo. Claro, porque esa es la idea. Imagínese que la oposición, ¿cuándo va a tener acceso a un contrato? Absolutamente nunca. Senador Ciro Ramírez, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana y estaremos atentos a la votación. Julio, gracias por la invitación y saludos a los oyentes. Muchas gracias. Otra persona que se pronunció sobre el tema fue el presidente Iván Duque Márquez. Esto dijo. Pues hombre, Julio, a mí me parece muy grave y un saludo primero muy especial para usted, para sus oyentes, sus compañeros de la mesa y para el ministro del Interior, que el gobierno haya presentado un proyecto a través del cual le quiere hacer una excepción a la ley de garantías electorales para permitir que en época electoral los gobernadores, los alcaldes, en convenios interadministrativos con el gobierno nacional, puedan contratar de manera directa, puedan hacer ese tipo de convenios si, entre comillas, es para la implementación del acuerdo con las FARC. Eso es muy grave, porque primero no se precisa el tipo de entidades, el tipo de contratos, y obviamente abren una compuerta para que se hagan contrataciones de personal, contrataciones atemporales no permitidas por la ley, en momentos donde inclusive se van a desarrollar circunscripciones especiales, donde va a haber presencia en regiones de influencia de las FARC de miembros de esa organización o de simpatizantes de esa organización. Y por otro lado, también se hace un esguince de las restricciones en materia de contratación en entidades del gobierno nacional relacionadas también con, entre comillas, la implementación de los acuerdos. Entiéndase, se quiere aprovechar una especie de figurita para que por ahí se pueda colar mermelada en época electoral, y me parece que esto es muy grave para el país. Félix, 2017, Iván Márquez, o sea, precisamente la discusión Iván Duque del Márquez. futuro Iván Duque electoral. Iván Exacto. Duque Márquez. Y me parece bueno porque senador de la República. Las que habíamos dicho era 2015. Esta es 2017. Pero escúchelo ahora en el Congreso de la República, al entonces senador Iván Duque. Ha eliminado, usted podría decir en teoría, la reelección, pero usted está habilitando con esto la reelección de los partidos y está poniendo en situación de indefensión a los partidos minoritarios, como lo vivió México durante 70 años con un régimen de partido. Entonces permite que la contratación estatal se adecúe en función de los intereses del partido de gobierno, y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaremos dándole divina sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición. Con la República, entrevista con la W. Juan Lozano, que no es precisamente un opositor, sino un pensador político y colega muy respetado. ¿Qué dice la oposición? Vamos a escucharlos a todos en línea abierta, a todos los que podamos, porque es lo único que les queda. Expresarse por aquí. Allá la tienen perdida. Esa votación va a ser una aplanadora. Congresista Wilson Arias del Polo, gracias por atendernos, buenos días, y tal vez esa es la pregunta. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias, Julio, a ustedes, a la mesa de trabajo, a su audiencia. Pues rotundamente adversa. He escuchado pues con perplejidad y casi que con hilaridad. Si no fuera por lo grave de lo que dice el doctor Ciro, pues sería como motivo de chiste. Pero lo que acabo de escuchar de Duque es digamos, lo cierto. La oposición queda en situación de indefensión, pero esto es mucho más que un debate solamente de mayorías y minorías.
un asunto de transparencia en general, es decir, la versión según la cual aquí podríamos comer todos eventualmente puede ser dicha como un expediente en cualquier fecha. Es decir, en esa época me imagino que tendríamos también la alcaldía de Gustavo Petro o antes de cualquiera otro de la oposición en Bogotá. De modo que la prédica de Ciro hoy también era aplicable en esas épocas. Lo que impresiona es la doble lógica, el doble discurso, la doble forma de razonamiento y algunas otras que sí son de verdad como para una antología. Esa versión según la cual siempre que se viole la ley, la solución entonces es declinar la legislación. Es decir, si una ley anticorrupción no tiene toda la eficacia que quisiéramos y evidentemente hay mucha corrupción, entonces la solución, uno podría extender el razonamiento de Ciro, es derogar esa legislación. Y otra más que me parece de mayor interés, quiero dejárselo dicho. ¿Dónde se confeccionó la mayoría de los 50 parlamentarios que llevan esta proposición? ¿Usted sabe, Julio, cómo se hace? En estos momentos se convoca la confección, lo que llaman la voluntad legislativa, no está transcurriendo dentro del Congreso de la República, sino en momentos muy concretos, casi que para votar. Durante todo este tiempo, la reforma tributaria, la ley de presupuestos, las principales leyes económicas y fiscales se están discutiendo en el Ministerio del Trabajo. Esto es más o menos nuevo, esto no es rotundamente nuevo, pero especialmente durante estos días se ha venido convocando en una instalación del Ministerio de Hacienda, puertas cerradas, sin medios de comunicación, si no es porque ustedes nos ayudan a mirar y a pescar en pocas horas lo que va a ser votado el día siguiente, no nos enteraríamos. La reforma tributaria fue colgada oficialmente como a las 5 de la tarde y votada a las 9 de la mañana del día siguiente, previa confección a puerta cerrada del Ministerio de Hacienda, sin que la ciudadanía y los medios de comunicación tengan acceso. Nosotros lo hemos criticado precisamente porque es el espacio que facilita, digamos, este tipo de acuerdos que me parece pues que son absolutamente dañinos y pues manifiestamente proclientelares en época electoral. Me parece que es supremamente grave la argumentación del doctor Ciro. Me parece que estamos en indefensión, no solamente nosotros de la oposición, que ya es supremamente grave porque la democracia también es alternancia y posibilidad de alternancia, sino la sociedad entera. Es decir, detrás del debate de oposición-oficialismo, realmente nos estamos jugando dobles muy caros de la democracia y entendida también como transparencia y fe pública. Sí, don Wilson, pero no le tengo buenas noticias. Esto está absolutamente cocinado. Esto está absolutamente cocinado y, como usted dice, pactado. Y yo creo que esto es una expresión de protesta que podemos dejar aquí plasmada, pero eso lo tienen ya listo. Así es de que, don Wilson, hay que prepararse entonces para vivir elecciones sin ley de garantías. Ha sido usted muy amable. Permítame saludar a Catherine Miranda, ella es del Partido Verde. Como siempre, es muy amable con la W. Doña Catherine, bueno, ¿y cómo le parece a usted el articulito que va en la reforma tributaria? Julio, un mico realmente sin precedentes en este país, demuestra claramente el miedo que tiene el gobierno nacional, los partidos tradicionales, a que nosotros los miembros de la oposición lleguemos al poder o nos hagamos de varias curules adicionales en el Congreso de la República. Yo comparto totalmente los argumentos del Duque senador, porque es que este articulito no especifica ni el tipo de entidades ni el tipo de contratos. Y si bien lo decía ayer el presidente Duque, la reelección presidencial no existe, pero sí quieren buscar la reelección de los partidos tradicionales acá. Esto, sin lugar a dudas, busca minar las grandes opciones que tenemos los miembros de la oposición en las próximas elecciones, genera un daño irreparable a la integridad de las elecciones, ataca la transparencia y es un peligro de verdad para la democracia. Yo hago un llamado a la ciudadanía, si usted me lo permite a través de sus micrófonos, para que no permitamos esta jugadita, para que todos los ciudadanos estemos totalmente atentos de quién va a votar a favor y quién en contra de la eliminación de la ley de garantías. Esto es un exabrupto realmente, sobre todo en contra de la oposición. Doña Catherine, muchas gracias por atendernos y le reitero, no veo claro que esto pueda cambiar. Erasmo Zuleta es del partido de la U, nos atiende a esta hora. Don Erasmo, buenos días, representante. ¿Cómo le parece el articulito? Muy buenos días, Julio. Un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo
y los colombianos. Bueno, yo sí quiero precisar que la modificación de este inciso, el artículo 38 de la Ley de Garantías, de la Ley 996 del 2005, es simplemente por la coyuntura actual que vive el país. Y como decía nuestra colega y amiga de las comisiones económicas, esta no es ninguna jugadita. Esto ha sido de manera transparente y de frente con la ciudadanía colombiana. Hoy el país y la humanidad en general tiene una nueva realidad. Yo soy un congresista del departamento de Córdoba, de la región Caribe, región azotada por la pobreza. ¿Y por qué negarle a las entidades territoriales a que hagan convenios con el orden nacional para permitir ese proceso de reactivación económica, de generar empleo, reducir índices de pobreza, inversión social en proyectos estratégicos como vías rurales, deportivas, en materia de salud? Esto no puede ser que se considere de que el Congreso de la República está haciendo una jugadita. Hay que conocer la génesis de la Ley 996 del 2005, que fue precisamente creada o hecha para un proceso de ley de garantías por la reelección presidencial en ese entonces. Hoy no existe reelección presidencial. Hoy varios de los partidos de oposición al gobierno nacional tienen las principales alcaldías de las ciudades capitales del país. Entonces esto no es ventaja, que es ventaja para los partidos tradicionales o para los de oposición. Aquí simplemente se está buscando es seguir adelante con el proceso de reactivación económica y de manera transparente. No simplemente son convenios que se van a hacer desconociendo o pasándose por alto el SECOP o los procesos de licitación. Se tendrán que hacer a través del SECOP con los procesos de licitación, la ley 80 normal, con pliegos tipo. Esto simplemente es que no se puede permitir que quede en el ambiente de que se está haciendo una jugadita a la ciudadanía. No. Los partidos tradicionales, yo soy partido de la U, no le tenemos miedo a la próxima contienda electoral. Yo creo que aquí hay que trabajar duro por nuestras regiones, hay que trabajar por el beneficio de nuestras regiones y por nuestras poblaciones que hoy viven difíciles situación a causa de la pandemia del COVID-19. Representante, muchas gracias, muy amable. Vamos a escuchar otra visión del articulito del Partido Liberal. Pues no sé, Félix, pero hasta donde recuerdo, fue precisamente en el departamento de Córdoba, en el gobierno anterior y en la segunda presidencia del gobierno anterior, donde se concentró esa cantidad de poder que precisamente llevó al presidente a ganar las elecciones en el departamento de Córdoba, con el poder que tenían dos senadores que no quiero recordar dónde están en este momento. Pero era por lo mismo, Félix, ¿no? Sí, les entregaron la salud, les entregaron la educación, les entregaron la infraestructura. Y mire cómo terminaron, ¿no, Félix? No. Y es que ese argumento de que no hay reelección presidencial es absurdo, como si no estuvieran jugando los congresistas sus reelecciones. No, y que sus reelecciones se juegan allá, localmente. Exacto, y que es que allá hay alcaldes de todo tipo y para todo tipo. No, es que ese es el peor argumento. Sí, es posible que roben, pero van a tener la posibilidad de robar todos. Sí, exactamente. Mano lava mano. John Jairo Roldán, representante del Partido Liberal, para tener otra visión del articulito. Muy buenos días, ¿cuál es su opinión? Julio, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo de la W y los oyentes. Julio, efectivamente, pues siempre pensamos en esta derogación de poder que los alcaldes, los gobernadores hagan convenios administrativos y convenios interadministrativos en el escenario que la motivación de la ley fue la reelección presidencial, que no existe. Julio, en el gobierno nacional, un alcalde demora 3-4 años en llevar un proceso de un proyecto a fase 3. Es más, esta ley de garantías, Julio, pues yo creo que la espera incluso más el gobierno que los alcaldes, porque a partir del 13 de noviembre, pues el gobierno nacional se cierra, donde efectivamente están los recursos y está la obligación
de ayudar a las regiones. ¿Qué decimos nosotros con este artículo en el presupuesto nacional para el año 2022? Que efectivamente se puedan hacer únicamente estos convenios administrativos. No se tocan las plantas de personal, no se toca ningún otro tipo, y efectivamente pues hoy hasta el 13 de noviembre se pueden hacer convenios y todo sigue funcionando normalmente. Ustedes tienen razón cuando dicen pues que efectivamente pues aquí se frenaría la corrupción del 13 de noviembre a julio, pero hay que pensar en el desarrollo y por lo que acabamos de pasar de la pandemia. Yo como militante del Partido Liberal y reconociendo la necesidad de los territorios, los 125 municipios del departamento de Antioquia, estamos de acuerdo que se puedan hacer convenios, pero también que todo el peso de la ley y los controles estén con estos convenios, Julio. Gracias, representante. Los controles, como el de centros poblados, ¿no, Félix? Entonces nos tocará hacer 1000 Paolas Herreras, ¿no? Y sigue la W. Herrera. Sí, sigue la W desconectado, ¿no? Y toca cada municipio colombiano con una Paola Herrera. Pero súmele un asunto, Julio. Y note usted que es que también detrás de esto sí está la viveza de los congresistas y también del gobierno que está impulsando esto. La ley de garantías electorales, Julio, es una ley estatutaria. Por ende, si la quisieran cambiar a través de otra ley estatutaria, una vez se apruebe en el Congreso, no entraría en vigencia sino hasta que haya recibido el visto bueno de la Corte Constitucional. En cambio, lo que quieren hacer ahora, al incluir en un articulito de la ley de presupuesto, que es una ley ordinaria, esta modificación a la ley de garantías electorales, les da una gabela a los políticos porque esta ley quedará vigente hasta tanto en la Corte no digan que resulta inconstitucional o que el trámite se debe haber hecho de otra manera para reemplazar una ley estatutaria. Es decir, en un acto de viveza supremo por parte de los políticos en el país, se están saltando, y a través de esta medida se están saltando el control constitucional que debería tener una reforma, una ley estatutaria, como se trata la ley de garantías, haciéndola pasar como ley ordinaria. Note usted la viveza, y por eso, ahí entiende uno por qué razón el proyecto de ley a través del cual buscaban tumbar la ley de garantías y que se iba a presentar en el Congreso, lo guardaron, lo retiraron y lo convierten entonces en un articulito que mandan a través de la ley ordinaria. Todo está muy bien armado, muy bien armado. ¿Y es que a usted le parecía que el contrato de centros poblados estaba mal armado? Ah, no, y debidamente estructurado por Emilio Tapia, como ya lo reconoció el abogado Pino Ricci, a pesar de que en estos micrófonos dijo que eso no era así. No, pues que no lo conocían, que quién es Emilio, ¿cuál Emilio?